Bienvenidos estudiantes de primer año de bachillerato a esta clase de matemática. En esta ocasión vamos a iniciar con la unidad número 2, operaciones con polinomios y números complejos, específicamente con la definición de monomio, polinomio y grado. Soy el profesor Jason Figueroa y sean bienvenidos a esta clase de matemática. El objetivo para esta clase es que aprendamos a identificar las variables y los coeficientes de un polinomio y calcular el grado con respecto a una variable o a sus términos. Por eso iniciamos la clase 1.1, definición de monomio, polinomio y grado, de una manera diferente, ahora con las siguientes definiciones. La primera de ellas: a la expresión algebraica formada por una o más variables con exponentes enteros positivos, un número real llamado coeficiente y que solo involucra multiplicaciones, se le conoce como término. La expresión formada por un término o por la suma de dos o más términos se conoce como polinomio, y al polinomio formado por un solo término se le conoce como monomio. Si hubiese un polinomio que no posee variables, entonces a este le vamos a conocer con el nombre de término independiente. Y el grado de un monomio, de un polinomio, relacionado con los exponentes de la variable. Esta se define de la siguiente forma. El grado de un término es la suma de todos los exponentes de las variables. El grado del término, es decir, aquel que no posee variables, es igual que 0. Es decir, el de monomio independiente. También podemos definir que el grado de un polinomio puede dividirse en dos tipos. El primero de ellos es el grado asociado a una variable. Es el exponente mayor de la variable seleccionada. Y el grado absoluto es el mayor grado de los términos del polinomio. Entonces la diferencia entre ellos es que en uno tomamos las variables y en el otro queremos saber cuál es el término de ese polinomio que tiene mayor grado. Si en un polinomio aparece involucrada una sola variable, entonces las definiciones A y B coinciden y el polinomio se llama en una sola variable. Los términos de un polinomio también pueden ordenarse de acuerdo con el grado asociado a una variable o el grado de cada término. Ordenar de forma descendente es iniciar con el término de mayor grado hasta finalizar con el de menor grado, mientras que ordenar de forma ascendente es iniciar con el término de menor grado hasta finalizar con el de mayor grado. Veamos entonces un ejemplo para poder entender estas definiciones. Se nos presenta el polinomio 11 más 3xy menos 5x elevado al cubo y cuadrado más 8x cuadrado y se nos pide realizar lo siguiente: identificar las variables y los coeficientes del polinomio, identificar los términos del polinomio y calcular el grado de cada uno de ellos, calcular el grado asociado a cada una de las variables y calcular el grado absoluto de cada polinomio. Entonces, para el primer caso podemos decir que los términos del polinomio son 11, 3x, menos 5x cubo y cuadrado, y el cuarto término es 8x cuadrado y, ya que estos solo involucran operaciones de multiplicaciones, y es un polinomio de 4 términos. Entonces las variables de este polinomio son x y la variable y. Los coeficientes de los polinomios son: para 11 el coeficiente es 11, para 3x el coeficiente es más 3, para menos 5x cubo y cuadrado el coeficiente es menos 5 y para 8x cuadrado y el coeficiente es 8. El grado del término 11, es decir, el primero, es 0, ya que no tiene variables. El grado del segundo término es el exponente 1 de la x más el exponente 1 de la y, nos da como resultado un grado 2. El grado del término menos 5x cubo y cuadrado es 5, ya que al sumar los exponentes 3 más 2 nos da como resultado 5. Y el grado del término 8x cuadrado y es 3, que es el resultado de sumar este exponente 2 con este exponente 1.
Entonces el grado asociado a la variable x es 3, ya que es el mayor exponente de la misma. Observemos que aquí en el segundo término aparece con exponente 1, en el tercer término aparece con exponente 3 y en el cuarto término aparece con exponente 2. El grado absoluto del polinomio es el grado de los términos del polinomio. Del literal b puede comprobarse que el término menos 5x cubo y cuadrado es el que posee mayor grado, ya que su grado absoluto es 5. Por lo tanto, el grado es 5 de este polinomio. Ahora veamos con respecto a cómo ordenar el polinomio. Siempre considerando este polinomio, 11 más 3xy menos 5x cubo y cuadrado más 8x cuadrado y, vamos a escribir ordenado en forma ascendente con respecto a la variable x. Entonces vamos a considerar que la x aparece al cubo como mayor exponente, al cuadrado, a la x, y aquí no aparece. Entonces vamos a iniciar con el término independiente, luego con la x exponente 1, el siguiente término contiene la x exponente 2, y el último término contiene la exponente x con su mayor exponente que es 3. Ahora vamos a ordenar los términos en forma descendente con respecto a x. Para esto entonces vamos a poner a la variable x al inicio con su mayor exponente, que sería 3 menos 5x al cubo y cuadrado. Luego el siguiente término contiene a la variable x con su exponente 2. El siguiente término contiene a la variable x con su exponente 1. Y para finalizar el término independiente. Ahí lo hemos ordenado en forma descendente. Ahora si quisiéramos ordenar en forma ascendente, pero con respecto a la variable y, entonces vamos a considerar que la variable y aparece en el segundo término con exponente 1, en el segundo término con exponente 2 y en el siguiente término también tiene exponente 1. Por lo tanto vamos a decidir cuál de estos es el que va a aparecer en primer orden. Si lo hacemos en forma ascendente, del exponente 0, que iniciaríamos con 11, luego vamos a ubicar el término 3xy, que contiene la variable y elevado al exponente 1. Después hemos colocado el término 8x cuadrado y, que contiene la variable y con exponente 1 también. Y para finalizar el término que contiene la variable y con exponente 2. Si hacemos lo contrario, en orden descendente, entonces vamos a iniciar con la variable y con exponente 2, luego la variable y con exponente 1 y finalizamos cuando es el término independiente. Para ordenar en forma ascendente con respecto a grado los términos, vamos a considerar que el primer término, al ser independiente, es de grado 0. El tercer término es de grado 2. El tercer término es de grado 5 y el último término es de grado 3. Por lo tanto, en orden descendente tendríamos que empezar con el término de grado 2, luego con el término de grado 2, iniciamos con el grado 0, a continuación el término con grado 3 y finalizando con el término con grado 5. Y entonces ahí lo tenemos ordenado en forma ascendente con respecto a los grados del término. Si nos piden ordenarlo en forma descendente, entonces vamos a iniciar con el término de mayor grado, el de grado 5, luego el del término de grado 3, luego el término del grado 2 y finalizamos con el término independiente de grado 0, lo cual nos quedaría de la siguiente forma y ahí hemos colocado nuestro polinomio en forma descendente con respecto a los grados del polinomio. Ahora entonces sí, podemos pasar a nuestros ejercicios del libro para poder comprobar las definiciones y que se nos quede en nuestra mente. Espero que te sirva este video y nos vemos en la próxima.